Veníamos hablando hoy de la importancia de la comunicación, de respetar el lenguaje, que el lenguaje es lo que nos diferencia justamente de los animales y de estas nuevas plataformas como Twitter que han cambiado justamente esta manera de informarse y comunicarse. Y entonces vamos a hablar ahora con una especialista, Andrea Balsaña. Andrea es licenciada en Comunicación Social, diplomada en Comunicación Pública, docente de la Universidad Nacional Litoral. Se especializa además en comunicación política y comunicación de riesgos. Codirige también una consultora de gestión y desarrollo, más de 25 años de experiencia y además una amiga que quiero muchísimo. Así que Andrea, bienvenida y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Luz, gracias por tus palabras. Andrea, contanos un poco cómo es esto de que estas plataformas como Twitter y tantas otras han cambiado la manera de comunicarnos y de informarnos también. Sí, lo que tiene de novedoso, si se quiere, las plataformas digitales, que solemos llamar redes sociales, aunque los expertos hablan de redes sociodigitales, porque en verdad redes sociales tuvimos siempre, claro, los humanos, más allá de la tecnología que las intermedia como ahora. Lo que te decía, lo que cambian es el nivel de penetración en todas las prácticas sociales. Porque vos pensás que cuando nacen los distintos tipos de medios que están vinculados a las tecnologías o las herramientas que utilizamos para multiplicar o darle más volumen a la comunicación, recordar la prensa, seguro ya hiciste un repaso, ¿no? La imprenta como el primer invento vinculado a la divulgación, luego la radio, la televisión, el cine, etcétera. Esos medios tenían un espacio delimitado en nuestra vida cotidiana. El cambio muy grande que generan estas plataformas es que han transformado por eso no solo las plataformas de Facebook, Instagram, Twitter y demás, sino toda la digitalidad, todas las tecnologías han transformado todas nuestras relaciones sociales. Entonces el cambio o el impacto social es mucho mayor, porque pensá que desde que compramos de manera digital, hacemos consultas médicas de manera digital, accedemos por supuesto a información, pero también miramos películas, escuchamos música, o sea, nos atraviesa de múltiples maneras, de manera mucho más profunda o generando cambios más profundos que las otras tecnologías de la comunicación, ¿no? Con un elemento que es el algoritmo, que en algunos puntos nos va direccionando, redireccionando o sesgando lo que leemos y lo que consumimos. Sí, entonces, uno lo puede mirar desde una visión más apocalíptica, digamos, diciendo, bueno, es la herramienta ideal para el control social, de alguna manera, ¿no? Yo prefiero una visión no tan apocalíptica, porque no creo que exista una mano oscura atrás, o la capacidad de una sola o un grupo de manejar todas estas cuestiones. Pero sí es cierto que como usuarios de las redes tenemos que aprender a administrarlas y no a usarlas sin ningún cuestionamiento, ¿no? O sea, es por esto mismo que vos decís, ¿no? Entonces, muchas veces uno no sabe o cree que lo que uno accede en sus redes sociales, o sea, cuando uno abre Instagram, le aparecen determinadas cosas. Y lo que aparece está pautado por lo que yo suelo a poner me gusta, o suelo marcar, o suelo comentar, o suelo demorar más tiempo en mirar. Es decir, está todo mucho más medido. Entonces, el famoso algoritmo, que en realidad es una fórmula matemática, que lo que hace es, si esta persona hizo clic en tantos lugares, si se demoró en esto, si le puso me gusta, debe querer mirar cosas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que hace es limitar de alguna manera la diversidad informativa que hay en el mundo de las redes sociales a un círculo que a veces se empieza a cerrar demasiado y hace que uno empiece a encontrar solo lo que quiere, como dice un teórico, Manuel Castells, que es uno de los referentes de lo que es las tecnologías digitales y su impacto en la sociedad. Uno solo mira para confirmar lo que uno ya piensa, ¿no? Claro. ¿Viste? El caso más simple es que cuando uno busca, se quiere comprar algo por internet, una plancha, qué feo la referencia, una heladera, cualquier cosa, después te aparecen una cartera, después te aparecen publicidades de cartera y decir, ¿por qué el algoritmo no entendió que ya me la compré? Por ejemplo, ¿no? Pero pensemos en esa lógica. Lo mismo hace con el tipo de información y con los usuarios que uno ve.
Entonces ese es un cambio muy significativo. O sea, ahí tenemos que aprender nosotros como usuario o sortearlo o aprender, saber que esa herramienta está y que no nos sesgue la información. Exactamente, lo que Adriana Amado dice, eduquemos a nuestro algoritmo. Y realmente se puede. O sea, es una forma así, de qué tipo de interacción yo quiero y entonces qué tipo de información me aparece. Porque realmente ahí sí hay una diferencia muy significativa con los medios tradicionales, ¿no? Uh-huh. Porque vos en un canal de televisión, en una radio, tenés una programación que es la misma, no importa quién la mire. Claro. En cambio acá lo que pasa a suceder son dos cosas, ¿no? Por un lado que lo que llaman punto a punto, cada uno, o la customización de la comunicación, cada uno recibe según sus intereses. Entonces quizás vos y yo abrimos Instagram y como tenemos preferencias y cosas distintas, nos aparecen distinta información. Y el otro cambio significativo es que el usuario o el televidente, el oyente, uh-huh, deja de ser un receptor pasivo. ¿Sí? Nunca lo fue, pero en esta instancia, con estas tecnologías, vos podés participar e intervenir muchísimo más. Claro, no solo poniendo me gusta, emitiendo comentarios, e incluso lo que ha multiplicado la comunicación, publicando. O sea, uno no necesita ser especialista o periodista o un experto uh-huh, para publicar lo que piensa, ¿no? Lo cual además va generando muchísima información después que es muy difícil chequear el origen y la fuente. El desafío que vamos a vivir ya, aunque muchos dicen en algunos años, pero en realidad ya está, y la pandemia lo puso en evidencia, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud habló de infodemia, pero el desafío es eso, cada vez más identificar qué es verdadero de lo que no lo es. ¿Sí? Y eso aún más con todas las tecnologías de inteligencia artificial, porque viste que se pueden hasta diseñar videos con tu cara y la voz de una persona, aunque esa persona no lo sepa, ¿no? Entonces, realmente ahí cada vez hay un rol que yo creo que tienen que tener los medios tradicionales, el periodismo, la academia, uh-huh, digamos, la educación en términos generales, en ese sentido, cómo educamos nuestro algoritmo y cómo nosotros aprendemos cada vez más a chequear si algo es real o no. Y ha pasado mucho, digo la pandemia porque fue un momento crítico, pero pensá y piensen los oyentes, más de una vez ha pasado que te llega una información y enseguida la pregunta en los grupos es, che, ¿esto está chequeado? Uh-huh, es una palabra que antes no existía. Sí, tal cual. Es decir, ¿es verdad? ¿Habrá sido? Porque muchas veces es verosímil, pero no es verdad. Entonces, ese punto, que hay una diferencia ahí. Ese punto es el que cada vez vamos a tener que mirar con más cuidado. Es decir, lo que recibimos de información, ¿es real o es una fake news o es un invento o está generado por alguien para que uno se instale una opinión de una determinada manera o de otra? Y nuestros jóvenes que han nacido con estas herramientas digitales, ¿ellos logran esta distinción entre si es verosímil, si es verdad? ¿Cómo manejan eso? Bueno, yo creo primero que tienen un manejo mucho más naturalizado de estas tecnologías. El mundo no se deben imaginar el mundo, habría que preguntarle a los jóvenes, obviamente, sin esas tecnologías que median todas sus relaciones. O sea, yo veo con chicos jóvenes que se juntan con sus amigos, pero físicamente cada uno en su casa, digamos. Una situación que para nosotros hubiera sido impensada, ¿no? Uh-huh. Y creo que por eso también la educación es clave, incorporar educación sobre tecnologías y el uso de las tecnologías en las escuelas, bueno, en todos los niveles educativos es clave porque es lo que nos va a permitir a nosotros usarlas como herramientas y no que entremos en un circuito que no podemos administrar. Bueno, el caso más grave son todas las denuncias que ha habido por las apuestas ilegales y cómo se genera una adicción a partir de las aplicaciones de apuestas en niños o en jóvenes o en adolescentes, ¿no? ¿Cuánto hay en educación todavía pendiente, ¿no es cierto? Para educar el algoritmo, sí, ¿no? Sí, uno podría decir, pobres docentes, ¿cuánto le exigimos? ¿no? Pero no pensemos solo los docentes, no, como padres. Pensemos también, las familias, pensemos las instituciones, los medios tradicionales, ¿no? O sea, todos tienen un rol, las autoridades, después, bueno, podemos hablar un poco de cómo esto impacta en la comunicación política, pero realmente todos tenemos que analizar esta herramienta, porque uno a veces pierde de vista que su relación con otro está mediada por una tecnología, ¿no? Entonces,
les habrá pasado mucho esta cuestión de que uno puede estar por WhatsApp conectado o por muchas otras aplicaciones con gente que está en otras partes del mundo. O sea, el mundo se ha achicado muchísimo, ¿sí? Y a veces no hablamos con los que tenemos al lado, pero digamos, se ha desconectado el espacio del tiempo, ¿no? Y en caso de, por ejemplo, el WhatsApp, la palabra escrita está reemplazando la oralidad. Bueno, por eso no nos hablamos por teléfono, nos escribimos. Por eso y decimos los memes, hablé, y en realidad es un mensaje. Sí, es un mensaje y no tiene el tono. Vos pensás que en la comunicación directa, persona a persona, los expertos dicen que el 80% de la comunicación es gestual, es no verbal, y solo un 20% es la palabra. Cuando pasamos eso a un WhatsApp o a un texto, obviamente se puede ser interpretado de las más diversas maneras, y por eso los emojis funcionan tanto y los memes funcionan tanto, porque uno necesita transmitir que lo que está diciendo tiene un tono determinado, entonces le agrega una carita, ¿sí? O una foto, una imagen, depende de los grupos. Pero bueno, lo que uno pierde de vista a veces, y eso que usa el teléfono, que esa comunicación con el otro está mediada. Totalmente. Y en esa mediación hay intervenciones, quizás puede sonar esto un poco raro, un poco fuerte, pero digamos, ahí es donde aparece el algoritmo interviniendo en que te posiciona determinadas informaciones y otras no. Entonces, bueno, ese es el desafío también. Te habrá pasado, yo cuando empezó Twitter, que para mí es de las redes que más me gustan, yo seguía distintos periodistas, por ejemplo, ¿no? Distintas opiniones, pero en un momento me empezaban a aparecer solo las de algunos. Claro, sí. Y yo quiero ver claro, pero si yo no le pongo me gusta o no le hago un comentario al que opina distinto que yo, deja de suministrarte esa... Deja de aparecerme. Y eso empieza a ser un círculo que puede ser muy negativo en términos sociales, por lo que vos decías antes, ¿no? Esta cuestión de encontrar en la diversidad, respetar las diferencias y entender que hay diferencias y que de eso se nutre la vida social, no que tenemos que pensar todo lo mismo, ¿no? Andrea, vamos a un pequeño corte musical y después quiero hablar, que me expliques un poco, bueno, esta experiencia que todos en esta conversación de cómo nos comunicamos ahora con estas nuevas plataformas y estas nuevas maneras de hablar, de comunicarnos, de conectarnos, y estábamos hablando con Andrea Balsaño, una especialista en esta materia, y Andrea, y nos íbamos un poquito también, y que porque la realidad nos obliga a la comunicación política, cómo también ha cambiado la comunicación política, la del candidato con el ciudadano, con estas nuevas herramientas. Sí, porque cada tecnología de comunicación que empezamos a usar modifica las formas en que nos comunicamos. Así pasó cuando empezó la radio, también había mucho temor de qué iba a hacer la radio con la gente, y había toda una serie de estudios de cómo la voz iba a, digamos, de alguna manera hasta... digamos, persuadir, sale muy suave la palabra, es como que iba a invadir los hogares, o bueno, cada nueva tecnología generó sus mitos y sus rechazos y su temor al control total, ¿no? Entonces con estas tecnologías también aparece este temor, y eso no solo cambia las relaciones sociales, sino la política, en sentido amplio, porque un porcentaje de la política sucede en el espacio de lo común, y para lo cual es necesario comunicar, compartir información, transmitir ideas, formar opinión, y entonces ahí están estas herramientas. Y sí, los cambios son significativos y van a la par de las redes, de estas nuevas plataformas, que no son nuevas. Hay muchos estudios que demuestran que la política en general ha hecho un uso bastante pobre de estas herramientas. Sí, mira, yo hubiera pensado que abusaba de esto. No, vos pensás que 10 años tiene Twitter, ¿no? O sea, y te diría, es Milei el primer presidente en Argentina, por ejemplo, que es genuino usuario y generador de conversación pública en Twitter. El resto de los presidentes, bueno, Cristina tenía muchos seguidores, o muchos buscaban competir en seguidores, pero lo seguían usando como un medio tradicional, donde yo publico qué opino y el resto, agrega, comparte y demás, pero no genero conversación, ¿no?
Entonces muchas veces y todavía en muchos, no solo la política, los gobiernos usan las plataformas digitales como si fuese un medio de comunicación tradicional, claro. ¿sí? Para publicar noticias sobre lo que estoy haciendo, o para contar, mirá lo que estoy haciendo, y vas a ver un montón de políticos que pretenden ser influencers, ¿no? En esta mezcla, así como hay influencers o periodistas que se pasan al campo de la política. Siempre ha habido ahí una tensión entre estos dos actores. Pero sí, los cambios son significativos, pero sobre todo, porque uno podría decir, por un lado, se suma una tecnología más que hay que utilizar para comunicarse entre los gobiernos y la ciudadanía. Por otro, esta tecnología te permite una relación más directa, o sea, yo no necesito un intermediario, puedo hablar directo con el intendente y su equipo, o con el presidente, ¿no? Entonces, esto genera otro tipo de vínculo entre ciudadanos, ya no necesito un representante que medie entre lo que le lleve mi opinión, como son los legisladores, ¿no? La legislatura es el ámbito natural, entre comillas, de la democracia, en donde se tramitan las distintas posiciones que hay en una comunidad. Eso ya no sería tan necesario, por eso también está tan cuestionado el espacio legislativo, o ni hablar la justicia, porque tiene unos tiempos propios de una lógica de toma de decisiones que en el ritmo acelerado que tenemos en las redes sociales no nos la aguantamos. Claro. O sea, parecería lento en relación al siempre va a ser inmediato. lento. Claro. Y son después otros procesos. El otro punto, desafío, es qué pasa con este espacio de lo común, ¿no? Porque ese espacio público en donde ponemos en común las diferencias con estas plataformas digitales o con el uso que le estamos dando, empieza a segregarse, o sea, empieza a dividirse, y cada vez más aparece esta cuestión de que yo refuerzo lo que yo opino, se arman como burbujas, se suele hablar como burbujas de opinión, que no se vinculan nunca con el resto, e incluso fomentan un lenguaje mucho más agresivo y menos tolerante con el otro, ¿no? Me parece, así como lo planteas, es como algo contraproducente, porque si te produce una burbuja te alejas. Exactamente, vos pensás, siempre la idea de la democracia es de generar un espacio y generar condiciones para que las distintas voces, las distintas opiniones se pongan sobre la mesa y haya una discusión racional respecto de cuál es la mejor decisión que se pueda tomar sobre un tema. Ese es el ideal, obviamente. Después la política tiene muchos otros juegos en el medio, ¿no? Pero la vocación de un espacio común donde uno ponga administre las diferencias, es lo que de alguna manera puede estar en crisis o empezar a estar en crisis con la masificación de las plataformas, porque cada uno cada vez circula por espacios distintos. Digamos, antes la plaza pública, tradicional espacio donde se dan las manifestaciones, que sigue estando, no quiere decir que no suceda, bueno, era el espacio por antonomasia en donde se daba la discusión, o las legislaturas, los ámbitos donde se ponían las distintas voces en juego, o los programas de televisión en un momento, los diarios, cada medio le dio su impronta. Lo que pasa con estas plataformas es que no hay un espacio, ¿sí? O sea, hay cada vez múltiples y separados espacios. Andrea, ya para ir cerrando, porque la verdad que estaríamos horas y horas hablando de esto, pero esto que vos estás diciendo de estas herramientas que se utilizan en la comunicación política, ¿qué mirada tenés con el ciudadano que hemos sabido formar a través de la política y con estas herramientas? Sí, volvemos al punto de la educación, ¿no? Yo creo que estamos flojos en educación cívica, o esa famosa materia que podrá tener otros nombres, pero bueno, tenemos que todo el tiempo formar la cultura democrática y enseñar a ejercer el derecho de ciudadano, el derecho y los deberes como ciudadanos, ¿no? Hoy es muy común cuando hay elecciones que la gente no sepa diferenciar el rol de un legislador de un ejecutivo. Y también toda esta confusión y esta realidad hace que muchos candidatos hagan promesas o propuestas que exceden el cargo para el que se están postulando, ¿no? Entonces, la verdad que es un tema a considerar, y por eso se vuelve muy importante esa educación ciudadana, y que no perdamos esta idea que la democracia no es algo que vino del cielo y para quedarse, ¿no? En el mundo, de hecho, son pocos los países que tienen sistemas democráticos, cada vez hay más países con autocracias o dictaduras, y entonces
ahí somos nosotros como ciudadanos los que lo vamos a defender eso. No va a venir alguien a salvarnos y a cuidar la democracia. Tenemos que cada uno de nosotros hacer nuestro aporte, ¿no? Andrea Balsaña, licenciada en Comunicación Social, diplomada en Comunicación Pública, muchísimas gracias. Que sea esta la primera de tantas, porque siempre va a ser un verdadero placer recibirte en nuestra casa. Gracias a vos, Luz, y nos vemos. Saludos a toda la audiencia.